Ahí. ¿Ya está? Sí. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los martes a partir de la 1 hasta las 4 o según 5 de la tarde. Es un programa que se transmite por www.frecuenciacondor.com.ar y nos retransmiten de AM 1650 Radio Fénix y de Los Ángeles Radio. Nuestras vías de comunicación. Lo más importante, nuestro teléfono de acá, del estudio. Anteponiendo 011 si llaman del interior, 43 81 79 14. O correo electrónico lavozdelcondormalvinense@gmail.com o frecuencia.condor@gmail.com. Y buenos días y le damos la bienvenida al conductor del programa, el vicecomodoro Horacio Ricciardelli. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, hoy, como ya anunciamos, y gracias a Dios, se está recuperando María Lelia Coco, secretaria de Prensa y Difusión y co-conductora junto con Silvia y conmigo del programa La Voz del Cóndor Malvinense, que está escuchando. Le deseamos feliz recuperación y bueno, vamos a tratar hoy los controles con Silvia de llegar a buen puerto. No lo dudo y le doy las muy buenas tardes a todos. Bueno, tenemos realmente muchísimos temas hoy, pero hay uno que está en el tapete, comenzó a estar en el tapete otra vez, porque parece que nosotros, como lo decimos siempre en el programa La Voz del Cóndor Malvinense, vivimos, yo no sé si adelantados, muchos años, porque no son meses, muchos años a veces, las situaciones que parece ser que se nos presentan y que la estamos viendo dónde van a desembocar. Hablamos años de lo perverso que fue la eliminación por parte de Menem el servicio militar obligatorio. Hablamos hasta el cansancio, hemos hecho encuestas, más de 400.000 firmas a partir del año 2008, en la cual sacamos inclusive a todos aquellos que firmaban en todo el país, fue simultáneo, en por lo menos 10, 12 provincias argentinas y en Buenos Aires, y que la primera experiencia piloto la hicimos en la zona de Florencio Varela, con Ramón, con Jorge, con Claudio, bueno, con los muchachos del movimiento Cóndor PDNI. Esa primera experiencia pensamos que íbamos a tener, digamos, hasta escenas de pugilato, pensando que nos iban a venir a encarar mal, y como se había fomentado y se siguió fomentando el odio a las instituciones armadas como instituciones, no fue juzgar a hombres si es que lo merecían, porque ahora estamos viendo y asistiendo también a gente que hace años que está presa, presos políticos que no tienen juicio, no hay testigos falsos que se han presentado, etcétera, etcétera. Y por eso decimos que se han castigado a las instituciones, cosa que es una aberración en cualquier país del mundo que realmente quiere subsistir como nación. Por eso pensamos lo peor cuando pusimos una mesita en una zona, ustedes saben, Florencio Varela es una de las zonas más pobres del conurbano bonaerense, y justamente era válida, digamos, lo que estamos haciendo por la zona, porque no era cuestión de ir a la zona, vamos a llamar, con poderes adquisitivos altos, porque por ahí
ni le interesaba bueno, otras circunstancias. No, queríamos ir a donde está verdaderamente el pueblo, la gente, y sorpresa, nos sorprendió, y esa experiencia piloto nos llevó a que después organizáramos en todo el país, ¿no? En Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Jujuy, Salta, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, la ciudad, Cava, etc. El levantamiento hace exactamente casi 6 años, pero lo veníamos hablando en los programas anteriores a esos 6 años, de la necesidad. Y hicimos, ¿no es cierto?, un volantito que lo entregábamos a aquellos que firmaban, y aquellos que no, también nos pedían, porque se acercaron. Después inclusive nos hicieron un petitorio, porque muchos padres se acercaban y dijeron que estaban de acuerdo, pero cómo tenían que hacer. Y bueno, le pedimos para iniciar después esa gran campaña un petitorio. Y fue otra sorpresa, más de 600 familias, padres, madres, en ese petitorio, avalando sin miedos lo que consideraban que sus hijos tenían que volver, y sobre todo los padres que habían pasado por el servicio militar obligatorio, porque alguien dijo en esta polémica que se desató ayer, antes de ayer, que hay un proyecto de un senador de la provincia de Buenos Aires que quiere instaurar del PJ y aparte del kirchnerismo, que quiere instalar otra vez el servicio militar. Y me permito interrumpirte. ¿Podrías dar los datos otra vez de la cantidad de firmas? Más de 400.000 firmas se levantaron en todo el país. Claro, porque Sí. como dijiste algo de 600 familias, pueden algunos pensar, 600 firmaron. No, 600 fue lo que inició el primer petitorio, Claro, el primer petitorio, para avalarnos después que fuera en todo el país. ¿Por qué? Porque no queríamos, largarnos a una pileta sin agua, ¿no es cierto? La realidad es que acá hay 2 cajas tamaño, no sé, supermercado, de esas que regalan en los supermercados, llenas. Pero aparte, en otras direcciones, hay en total casi 20 cajas llenas de planillas. Sí, tal es así que hasta nos la vinieron algunos partidos políticos a querer, llevársela, o no sé, cosa que aparte las planillas son distintas, pero Son distintas. no sé qué manganeta querían hacer con esa firma, porque Y claro, es muy valioso. y mucha gente ponía aparte el número de teléfono, datos personales. Y lo más interesante, en algunas zonas, en todas las zonas pasó lo mismo, que nos llamó la atención. ¿Qué fue lo que nos llamó, Silvia, la atención? Que firmaban jóvenes, como no había límite de edad. Inclusive por los números de documentos logramos saber que estaban de 12 años, 13 años. O sea, querían cuando llegaban a la edad, sí hacer el servicio. Claro, ¿esto qué implica? Y muchos de ellos hablando. Y muchas mujeres. Y mujeres, sí, por supuesto. O sea, chicas que sí quieren empezar también a hacer el servicio. Bueno, esta realidad que parece que los contestatarios por el no al servicio militar de hace un tiempo y de hace siempre, continuadores de la línea de Menem, porque no son más que continuadores, porque es una aberración, ya vamos a ver las implicancias que trae. Pero, ¿qué nos decían muchos estos jóvenes? Dice, nosotros queremos que nos pongan algún límite, queremos... gente muy humilde, dice, yo no puedo ir a una escuela primaria porque tengo que ir a trabajar, yo no puedo esto, no tengo oficio. ¿Por qué? Porque antes, a la par, en cada unidad de cualquier tipo de fuerza, de las 3 fuerzas, inclusive en las fuerzas de seguridad, había una escuela industrial, había una escuela de capacitación, en artes y oficios, y había una escuela primaria, las 3.
en la cual el que no sabía leer y escribir, o el que había comenzado y no terminó, salía sabiendo leer y escribir en ese año. Y los otros adquirían una especialidad, o adquirían una especialidad técnica, o adquirían, digamos, un trabajo que no tenía la oportunidad. Y aparte de eso, el control sanitario que había, se detectaba, cosa que no hay estadística desde que se abolió el servicio militar, por ejemplo, del mal de Chagas, es decir, los chagásicos en zonas críticas como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde más abundaban Misiones, los casos del mal de Chagas. ¿Esto qué significa? Esto significa que se ha perdido, se ha retrocedido, pero claro, esto fue impuesto, y volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con Malvinas, claro que tiene que ver con esa rendición incondicional de ese tratado del 15 de febrero de 1990, ya que de paso, digamos, sé que nos copian hace años, siempre lo hemos dicho, ya abiertamente, nos graban, cosa que no me molesta, me plagian inclusive escritos, pero enteros, le sacan nada más que el nombre del autor o el movimiento. Bueno, pero ya que lo hacen, nosotros no somos egoístas, ni particularmente no voy a pedir derecho de autor, pero por lo menos, digamos, que tengan en cuenta que hace muchos años que nosotros venimos planteando todo esto que hace al proyecto geopolítico argentino, que se perdió a través de ese tratado infame y que sigue y tiene vigencia. Cuando me preguntaban, y en algunas discusiones que uno ha tenido con dirigentes políticos en la Cancillería, etcétera, yo les decía que mientras ese tratado siga vigente, es el tratado del servilismo y digamos, y la incondicionalidad que tiene la Argentina para pagar su botín de guerra a Gran Bretaña después de la guerra de Malvinas. El tratado se firmó en 1990, casi 8 años después, en la cual en febrero, 15 de febrero, se hace este primer tratado que consta de dos partes, la parte de la defensa nacional y de la parte comercial. La segunda parte comercial se amplía con otro tratado preferencial de comercio, ¿no es cierto?, casi a fin del mismo año, en la cual lisa y llanamente nosotros pasamos a ser o considerar nación favorecida, como en otras épocas o en muchos periodos de la historia argentina, como nación favorecida a Inglaterra. O sea, volvemos a que la Argentina tenía que ser la granja y Inglaterra el taller, sumado también en esta, digamos, cruzada, por llamarla así, de colonialista de Estados Unidos. Por eso cuando dijimos que el servicio militar estaba emparentado, bueno, otra de lo que nos llamó la atención de los jóvenes que querían límites, los padres que decían los ni, que ni trabajan ni estudian, que ya en esa época estaban y se incrementaron, y los padres decir no hay contención, no saben qué hacer de su vida, se quedan hasta toda la noche levantados, tomando, drogándose, y esto va creando un fenómeno social tremendo. Pero aparte, la Argentina dejó de tener reservas aptas. Yo siempre digo, y esto es historia desde siempre, en los conflictos bélicos no van los viejos, no están en condiciones, normalmente van siempre los jóvenes y los más jóvenes. Aprontate ir con bastón, porque es los jóvenes, me parece, que no van a tener y bueno, yo también iré, aunque no tenga instrucción militar, pero todavía, aunque sea atender una primera urgencia, podré. Bueno, voy a leer lo que habíamos puesto
en ese momento, en ese papelito que Sí, todavía tenemos. después aclaremos un Sí. poquito. Dice, argentinos, defendamos la patria, servicio cívico-militar, cívico. ¿Por qué? Porque consideramos que si hubo, digamos, malas praxis o malas prácticas en el servicio militar obligatorio, y que también decimos que por un caso que quedó, ese caso del soldado Carrasco, quedó muy oscuro, nunca se esclareció y fue tomado como el pretexto para abolirlo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de un servicio cívico militar obligatorio. ¿Por qué? Porque el hombre que sale no solamente pasa a integrar hoy o mañana las reservas que la patria y la nación necesita, sino que sea un hombre de bien como ciudadano a la Argentina. Entonces decíamos, lo que antiguamente conocíamos como servicio militar o instruirse para defender la patria, hoy es un recuerdo del pasado que, por obra y arte del imperio y a través de un cipayo, en uno de sus tantos episodios de insanía mental, lo borró de un plumazo, continuando así la entrega de nuestro país atado de pies y manos. ¿Cómo es posible que nuestras Fuerzas Armadas estén reducidas solamente a una guardia papal? Suiza, un pequeño país de Europa Central, tiene mejores Fuerzas Armadas que las nuestras. No somos militaristas ni queremos una carrera armamentista, pero día a día vemos como todas las naciones se rearman, sino que renuevan su tecnología militar, instruyen a sus cuadros a un nivel más que universitario, mientras nuestros gobiernos de la década del 90 a la fecha han pugnado por quién desguaza más y mejora nuestras fuerzas armadas, condenándolas a guardia presidencial solamente y enviando su escaso remanente como custodia a países intervenidos por el imperio, como sucedió en Haití. Con la complicidad de algunos, y militares y civiles, se vendieron armas a Ecuador y Croacia, y también en plena guerra de dos países hermanos como fueron Ecuador y Perú, y luego para ocultar esos delitos deliberadamente se vuela la fábrica militar de Río Tercero, con la consiguiente pérdida material y de vidas. Y no hay que acusar a los soldaditos bajo bandera porque ya no lo sabían, lo hicieron algunos militares y civiles profesionales quienes perpetraban este aberrante hecho, instigando y ordenado por jefes, funcionarios y políticos. Todo quedó hasta ahora en la mayor impunidad. Nuestro movimiento en conjunto con la ciudadanía no propone, sino exige a nuestros empleados, los funcionarios públicos, el restablecimiento del servicio cívico-militar obligatorio. No como lo fue hasta su abolición, sino de una manera más efectiva, eficaz y productiva. Primero, se establecerá edad, tiempo, condiciones físicas y psíquicas a los ciudadanos a enrolarse en las Fuerzas Armadas. Segundo, aquellos que lo hagan por vocación de servicio, oficiales y suboficiales, tendrán mínimas modificaciones para su postulación, ingreso y posterior desempeño, ya que tienen incorporado en su ser la defensa de los intereses de la patria y de todo lo que ello conlleva: suelo, subsuelo, energía, recursos naturales, humanos. O sea, quiere decir que más adelante pueden tener una carrera en las Fuerzas Armadas sin necesidad de dar un examen de ingreso. Exactamente. Tercero, una vez incorporado el potencial soldado, tendrá, como fue en épocas pretéritas, una instrucción militar acorde a los tiempos, adelantos tecnológicos y situaciones actuales. Cuarto, se tendrá como prioridad la industria y fabricaciones militares, no dependiendo de ninguna sugerencia extranacional. Los oficiales deberán estudiar geopolítica nacional, regional y mundial. Quinto, con el aporte de personal civil contratado, idóneo, especializado, calificado y o profesional, se instaurarán diversos tipos de enseñanza, tanto de oficios como de profesiones, y que el soldado ya formado para la defensa disponga del tiempo ocioso para cumplimentar el establecido de su obligación ciudadana. Sexto,
Se prioriza formar a todo el personal militar en los oficios y profesiones que estén en relación directa con la defensa. Por lo tanto, las mismas Fuerzas Armadas, con un programa acorde a las necesidades propias y de este mundo cambiante, instaurarán cursos, oficios y profesiones que requieran la necesidad inmediata y también mediata para profesionalizar a todos sus integrantes, prioritarias, informática y comunicación. Séptimo, todo ello no solo redundará en beneficios intelectuales y materiales de las fuerzas, y que es prioritario tener, sino también su remanente se podrá destinar a las necesidades nacionales una vez logrados los objetivos. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas no dependerán del presupuesto militar total como hasta ahora se ha hecho, quedando superávit, así no habrá excusa del poder central para no concretar lo largamente solicitado por el pueblo, la restauración de esta necesidad que es trabajar para la defensa de la patria. Octavo, pero además de todo esto, tiene otras ventajas, militares y no militares, para el ciudadano egresado del ejército como soldado, como por ejemplo aquellos que no hayan tenido educación completa, terminando totalmente con el analfabetismo, o los que no tengan ningún oficio o profesión, los que quieran especializarse. Hoy el país demanda mano de obra calificada y los que desean continuar como cuadros militares o personal civil de instrucción, idóneo en su área específica, podrán ser contratados. Noveno, el soldado contará con conocimientos tecnológicos actualizados para reconstruir las reservas de la defensa y prestar tareas solidarias a sus compatriotas civiles en caso de cualquier tipo de emergencia o catástrofe como inundaciones, terremotos, defensa civil por agresión interna o externa. Podrán ser donantes de sangre porque hoy en día predomina el egoísmo a tal punto que cuando un enfermo necesita ser transfundido con sangre, los potenciales dadores lo primero que preguntan es ¿cuánto cobro? La sanidad es una de las áreas más desprotegidas. No se hace medicina preventiva, no se destacan unidades sanitarias permanentes en puntos claves, tanto del primer y segundo cinturón, por ejemplo, del conurbano, Rosario, Córdoba, y menos aún en el interior. Pocos lugares lo hacen medianamente bien. No existe un censo sanitario serio desde hace muchos años. Es así que sin ningún parámetro confiable se mide la cantidad de casos de enfermedades endémicas, dengue, cólera, hantavirus, hepatitis, tuberculosis, con cifras antojadizas para presentar ante la Organización Mundial de la Salud. Y ni que decir de esto, que ya se ha hecho algo normal y que en ese momento, aclaro, se llama gripe porcina. Muchos saben que su origen es de carácter expansivo endémico. Las cifras de afectados por este mal son contradictorias, desautorizándose unos a otros entre funcionarios. Había más premura por afianzarse en el poder político mediante el voto que atender la salud del pueblo, quien, ignorando las consecuencias de este mal, lo votaba. Se daría ocupación a tanta mano de obra ociosa, a otros a quienes el Estado les otorga subsidios por desempleo, se evitaría que muchos se dediquen a delinquir o a actividades reñidas con las buenas costumbres, como la droga, adicción, por ejemplo. Décimo y último. Por último, la educación recibida estará basada en la cultura nacional, en nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra historia, nuestras creencias, fomentar deportes, arte, música y no rendir culto, por ejemplo, a Santa Claus sustituyendo a Jesucristo. Erradicar la cultura foránea deformante. Todo esto interpreta el pensamiento de la mayoría de los argentinos. Movimiento Cívico-Militar Cóndor, Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales, Distrito
capital y provincia de Buenos Aires. Bueno, este volante, 2008, julio del 2008 fue hecho. Fíjense, a casi 6 años en la cual veníamos hablando, está grabado en diferentes programas de radio, muchísimo antes. Desde el momento que se eliminó el servicio, fuimos firmes opositores, ¿no es cierto?, dando las razones y dando los por qué los que lo querían eliminar. Por eso creo que ahora que empiezan a muchos a notar que parte de lo que se vive, de la inseguridad, la no contención de los jóvenes, sin ir más lejos, ahora ya se arman patotas en las escuelas y matan a sus compañeros, ¿no es cierto? Y sí, porque todo está permitido. Porque no hay límite, las mismas escuelas no tienen tampoco la forma porque ese garantismo nefasto, ese garantismo que en vez de preservar la vida de los que tendrían que preservar, de las vidas inocentes, de la vida del que quiere trabajar, de la vida del que quiere ser una persona de bien, no se ve correspondido en la justicia. Y hemos hablado muchísimo también del rol que le cabe a la justicia argentina. Muy responsable. Si ustedes ven todos los días el mal ejemplo de jueces, no todos por suerte, los que quieren dar el buen ejemplo son sacados, removidos, aquellos que quieren investigar casos de corrupción también, o caen siempre en determinados jueces que ya sabemos que son adeptos políticamente, cosa que no puede serlo, porque la justicia, según reza nuestra Constitución Nacional, y su fundamento es republicana federal, y los 3 poderes, ejecutivo, judicial, ¿no es cierto?, y legislativo, deberían funcionar como tal en sus respectivas independientemente. Independientemente. Claro, aclaremos 2 o 3 cosas. Primero, el servicio militar obligatorio. ¿Sería oneroso? No. Sencillamente porque lo que hay que hacer es potenciar las fábricas militares para salvar un poquitito la economía nacional. Porque no nos disfracemos de algo que no somos, ni de algo que no existe. La pacificación total en base a la no arma no es verdad, no es real. En todos los países se venden armas. Y además de eso, fabricaciones militares no fabrica solamente armas, o no fabricaba solamente armas, fabricaba, por ejemplo, vehículos. Entonces, si una fábrica de autos, como se les ocurrió cerrar ahora 2, cierra, esa mano de obra se puede absorber. Fabricaba muchísimas cosas, no solamente... hay componentes tecnológicos de alta ahora que se están rasgando las vestiduras porque faltan radaristas y radares, y bueno, se pueden hacer. La fábrica militar de aviones, la ex fábrica ahora FADEA, fábrica de aviones FADEA, actualmente el nombre, con 1.200 operarios aproximadamente, está parada y no se fabrica ni un ultraliviano. Realmente cuando uno que conoció las potencialidades, donde en la época, primero sabemos que el gran impulsor de la fábrica de aviones fue el general Perón, cuando inclusive el nombre que lleva es de Brigadier General San Martín, que fue gobernador de Córdoba, inclusive en la presidencia de Perón, e impulsó la fábrica de aviones. Como decía Silvia, empezó a no solamente fabricar aviones, sino también tractores, coches, motos, la moto Puma, el tractor Pampa, los coches sedán, que llevaban el nombre de sedán Graciela. Vehículos para desplazarse, por ejemplo, cuando hay una gran inundación, que se pueden desplazar a chorro de aire, que se hacían hace
30 años atrás, Sí, o acá. más. Ahora hay una inundación y resulta que no se puede acceder a menos que sea por helicóptero. Había proyectos Bueno. que no solamente, como decimos, eran, pero esa mano de obra, aparte que se perdió en este momento, las industrias que eran de la defensa, que lo deseable, y nosotros lo vivimos en la guerra de Malvinas, que menos mal que teníamos cierto respaldo bastante importante, logístico, desde el punto de vista militar, de fabricación de la munición, de fabricación de bombas, de fabricación de un montón de cosas, que se imaginan si cuando comienza el conflicto y el 2 de abril, los franceses que habían vendido el sistema de armas del Exocet, lo abandonan sin completarlo. Esa misma noche estaban partiendo para Francia, y que la capacidad técnica de nuestros técnicos, porque en ese momento existían, y lo terminan de armar, si no hacían eso con un misil de lo más desarrollado de la última generación en ese momento, como el Exocet, lo que pasaría con la dependencia como hay ahora hasta de la munición. Pues se cerraron la fábrica de munición, la Domingo Mateo en Rosario, ¿no es cierto? Y las fábricas militares, donde iba desde la fabricación de material que servía también para la industria, repito, para la industria, ¿no es cierto? Y explotaban la parte minera por parte de la Argentina, y no que se llevan como ahora la exploración minera, multinacionales, fundamentalmente inglesa, canadiense, estadounidense, y muchas de ellas mascarones de proa de Inglaterra, se están llevando cuantiosos están recursos. dejando tierra asolada, ¿no? Siguen el ejemplo de nuestro general Belgrano, que para que las tropas realistas no tuvieran abastecimiento, levantó poblaciones enteras. Bueno, ellos hacen lo mismo, siguen el ejemplo y dejan que nada, se van, y no es que solo llevan el mineral o lo que sea que estén extrayendo, no, o el combustible o lo que sea. No, Sí, yo no, quiero aclarar que no Belgrano, dejan nada. yo quiero aclarar que Belgrano lo hacía con un fin, Claro, con un fin patriótico. y una orden que había dado San Martín, también a Güemes, no sé, como un fin de la independencia de la nación, ¿no? Y el pueblo estaba de Al acuerdo. revés. No es que lo matan de hambre, no, ellos estaban de acuerdo Claro, en acá es irse al y no revés, dejar acá lo nada. hacen con un fin de dependencia, no Claro. de independencia. O sea, en una palabra, queremos volver a ser colonia. Solo que ahora, en lugar de ser colonia española, seremos colonia de Inglaterra. Inglaterra, bueno, no sé. Y todos aquellos que vienen a explotar las riquezas. Bueno, 2 minutitos nos quedan. Esto es lo que hoy queríamos hablar, la incidencia que tienen, fíjese, ahora se promueve el debate, y con eso y todo, gente como el ministro de Defensa dice que se oponen, y le contestó este senador que fue intendente de una ciudad, de un distrito del conurbano, que le dijo que ignoraba, o lo trató de ignorante, lo que pensaba el pueblo, lo que quiere el pueblo, y que en esto es cierto, el pueblo hace años, por eso ante este debate mínimo escrito está 8 años, y que venimos insistiendo, ¿no es cierto?, ya antes, cuando empezó el caso Carrasco y cuando se empezó a hablar de la eliminación del servicio militar. Esto fue una aberración muy grande. Yo siempre digo, es como si usted lamentablemente tiene una gangrena en el dedo del pie, y de última, si no lo puede curar, le cortan el dedo. Pero en la Argentina directamente le pegaron el tiro, le y cortaron lo mataron. la cabeza. No, lo mataron, porque esto fue, como vos decís, un tiro en la cabeza, algo en la cual, si había errores, hubo injusticias, había que solucionarla. Se castigaba, porque era mentira que no se castigaba. A mí me consta que los abusos de autoridad, ¿no es cierto?,
al menos en lo que respecta a los destinos y a mi fuerza aérea, se castigaban severamente. Uno no permitía inclusive que se maltratara. ¿Y dónde está que esto uno con los años ha perdido de vista? Porque eran cientos de soldados que pasaban por año, y ellos sí lo recuerdan a uno. Y al día de hoy lo paran en la calle, yo no los reconozco, pero usted era fulano de tal, y lo nombran con el grado que uno tenía en esa época, se han quedado con ese grado, o la jerarquía que uno tenía, y dice, yo fui soldado suyo en tal lugar, en tal cosa, y trabajé, bueno, sí, digo, yo no me acuerdo los apellidos, eran cientos por año, pero sí lo que con afecto y cariño, y ahora son hombres de bien, con hijos, nietos, inclusive algunos que ya son con nietos, y hablando con emoción de lo que pasaron, y todos dicen, sí, la pasamos los primeros 45 días, que era el periodo de instrucción, llorando, pataleando, porque claro, dicen, en vez de venir mi mamá a traerme el desayuno en la cama, había un sargento en musculosa, peludo, con un pito en la boca, que a las 5:30 de la mañana decía compañía arriba. Entonces, no había ni un minuto más de cama, y nada que le iban a atender. Entonces eso les costó, pero después se fueron adaptando. Tal es así que inclusive muchísimos casos que yo he tenido cuando ejemplos que por buen comportamiento salían en la primera baja, no se querían ir y me pedían por favor, y yo les decía, no, es una ley nacional, ustedes pueden ingresar en otros institutos, pero de baja como soldados se tienen que ir. Fíjense, y después con los años estas alegrías que uno recibió. Bueno, Silvia, nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque.